El 92% de los problemas con el romero en interiores no tienen nada que ver con el riego. Casi un siglo completo de cultivadores de hierbas cometen el mismo error mortal. Y hoy vas a descubrir exactamente cómo salvarte a ti y a tus plantas de un destino de hojas marrones y ramas secas. Hace 2 años, estaba en mi cocina, con esa pequeña mata de romero que había comprado llena de esperanza. La había puesto junto a la ventana, regándola cada vez que la tierra se veía seca, siguiendo todos los consejos que encontraba. Y aún así, semana tras semana, veía cómo se iba apagando. Primero las puntas se oscurecían, luego las hojas inferiores caían, hasta que finalmente quedaba ese esqueleto triste en la maceta. Esa frustración de seguir las reglas al pie de la letra y terminar con otra planta muerta. Esa sensación de preguntarte qué demonios estás haciendo mal, cuando todos los demás parecen tener romeros que crecen exuberantes en sus ventanas. Pero hoy todo eso cambia. Porque descubrí que el romero es una de las plantas de interior más traicioneras. No por ser difícil, sino por ser radicalmente diferente a lo que nos han enseñado. Y cuando entendí esto, transformé no solo una planta, sino 7, en ejemplares que hoy perfuman mi cocina, que proveen hojas frescas para cada plato, y que han sobrevivido 2 inviernos completos, sin una sola señal de debilidad. Hoy vamos a desmontar 7 mitos masivos sobre el cultivo de romero en interiores que están saboteando tu éxito desde el día 1. Aprenderás la técnica secreta de riego que usan los productores profesionales, el único error que nunca debes cometer con la poda, y cómo crear un microclima que duplicará el crecimiento de tu planta en tan solo 40 días. Quédate hasta el final porque voy a revelarte el truco de la cocina italiana antigua que transforma el sabor de tus hojas, y cómo usar una simple vela puede diagnosticar el 90% de los problemas antes de que aparezcan. Empecemos con el primero, y probablemente el más traicionero de todos. La gran ilusión de la sequedad. Cuando cultivas romero en interiores, tu primera reacción instintiva es tratar la tierra como cualquier otra planta de interior, ver la capa superior seca y pensar que necesita agua. Pero aquí está la trampa mortal. El romero tiene un sistema de raíces increíblemente complejo, que busca humedad constante en sus niveles más profundos, mientras que la superficie de la tierra puede, y debe, secarse completamente entre riegos. La acción correcta comienza con una maceta que tenga un sistema de drenaje excepcional. No sirve cualquier maceta con agujeros. Necesitas una que sea por lo menos 2 centímetros más ancha que el cepellón actual de la planta, y prefiero las de terracota porque su porosidad natural permite que la tierra respire desde todos los lados. Llena el fondo con 2 centímetros de grava pequeña, o piedra pómez antes de añadir la mezcla de tierra. Ahora, el suelo. Aquí es donde la mayoría falla catastróficamente. El romero no quiere tierra para maceta regular. Quiere una mezcla que imite las condiciones rocosas y secas de su hábitat mediterráneo. 3 partes de sustrato universal, 1 parte de arena gruesa de construcción, y media parte de perlita. Mezcla esto con tus manos hasta que sientas una textura que se desmorona fácilmente, pero mantiene cierta estructura cuando la aprietas. Al momento de regar, no uses el método de la superficie. Toma la maceta y llévala al fregadero. Vierte agua lentamente alrededor del borde de la maceta hasta que veas que sale por los agujeros de drenaje. Espera 30 segundos y hazlo de nuevo. Esta doble saturación asegura que toda la masa de tierra reciba humedad uniforme. Ahora el secreto. Deja que la maceta escurra completamente durante 15 minutos antes de devolverla a su lugar. Nunca jamás dejes agua en el platillo debajo. El error específico que debes evitar es regar por calendario. No digas cada martes riego el romero. En lugar de eso, aprende el tacto correcto. Introduce tu dedo índice hasta el segundo nudillo en la tierra. Si sale limpio y seco, es momento de regar. Si sale con partículas de tierra adheridas o se siente frío, espera. En invierno, esto puede significar 2 semanas entre riegos. En verano, quizás 1 semana. Mantener tu romero significa entender que esta planta prefiere ser ignorada un poco. Colócala en el lugar más soleado de tu casa, donde reciba al menos 6 horas de luz directa al día. Una ventana orientada al sur es ideal. Si no tienes suficiente luz natural, añade una lámpara de crecimiento LED, colocada a 30 centímetros por encima de la planta durante 12 horas al día. La rutina de cuidado es simple pero consistente. Una vez por semana, rota la maceta 1/4 de vuelta para que todos los lados reciban luz uniforme. Una vez al mes,
Limpia las hojas con un paño suave y seco para remover el polvo que bloquea la fotosíntesis. Y cada primavera, trasplanta una maceta ligeramente más grande con tierra fresca. El secreto de los productores profesionales que pocos conocen: el romero cultivado en interiores desarrolla un sabor más intenso y complejo cuando se le somete a un ligero estrés hídrico controlado. Dejar que la tierra se seque un poco más de lo habitual, justo antes de la cosecha, concentra los aceites esenciales en las hojas. Pero esto es un ballet fino. Demasiado estrés mata la planta, muy poco produce hojas insípidas. Integra tu romero en la cocina, literalmente. No lo escondas en una habitación. Ponlo donde puedas verlo y usarlo diariamente. El simple acto de acariciar sus hojas libera su aroma y estimula el crecimiento. Y cuando coseches, hazlo siempre cortando justo por encima de un par de hojas, nunca arrancando. Lo que nos lleva naturalmente al segundo gran mito: la poda como castigo. La mayoría de nosotros tratamos la poda del romero como una operación de emergencia, algo que hacemos cuando la planta se ve desgarbada o demasiado grande. Pero esta mentalidad reactiva está destruyendo la estructura natural de tu planta y limitando su producción de hojas para siempre. El romero responde a la poda de una manera completamente diferente a otras hierbas. Donde la albahaca o la menta brotan alegremente de cualquier corte, el romero tiene puntos específicos de crecimiento llamados nudos, y si cortas en el lugar incorrecto, esa rama simplemente dejará de crecer, creando lo que los cultivadores llaman puntos muertos estructurales. La acción correcta comienza con entender la anatomía de la rama. Mira de cerca cualquier tallo de romero. Verás que las hojas crecen en pares opuestos a lo largo del tallo. Justo por encima de cada par de hojas hay un pequeño bulto apenas visible. Ese es el nudo, el punto desde donde puede surgir un nuevo crecimiento. Cuando podes, nunca cortes en el medio de un entrenudo, la sección desnuda entre dos pares de hojas. Siempre corta justo por encima de un par de hojas, a unos 3 milímetros de distancia. Usa tijeras de podar limpias y afiladas, nunca tus dedos, porque un corte desgarrado invita a infecciones. El momento ideal para la poda principal es a principios de primavera, justo cuando notas los primeros brotes nuevos. Pero la poda de mantenimiento debe ser constante. Cada vez que coseches para cocinar, estás podando. Cada 2 semanas durante la temporada de crecimiento, revisa la planta y recorta las puntas de las ramas más largas para mantener una forma compacta. El error específico que debes evitar es la poda excesiva de más de 1/3 de la planta en una sola sesión. El romero almacena energía en sus tallos leñosos, y si eliminas demasiada masa foliar de golpe, la planta entra en shock y puede tardar meses en recuperarse, si es que lo hace. Mantener la forma de tu romero significa guiarlo hacia una estructura arbustiva, no vertical. Si dejas que crezca solo hacia arriba, desarrollará una base débil y se volverá leggy. En lugar de eso, cada vez que podes, enfócate en recortar las ramas más altas para estimular el crecimiento lateral. Imagina que estás dando forma a una pequeña nube esponjosa, no a un árbol. El secreto que transformará tu relación con la poda. Los esquejes que cortas no son desperdicio. Cada ramita de al menos 10 centímetros de largo, con las hojas inferiores removidas, puede convertirse en una nueva planta. Sumerge el extremo cortado en hormona de enraizamiento, opcional pero recomendado, y colócalo en una mezcla de perlita y vermiculita húmeda. En 4 a 6 semanas, tendrás raíces y una nueva planta de romero gratuita. Integra la poda en tu ritual semanal. Los sábados por la mañana, con una taza de café, revisa tu romero. Corta cualquier ramita que se vea débil o descolorida. Recorta las puntas para mantener la forma. Esta atención constante no solo mantiene tu planta saludable, sino que te conecta con su ciclo de vida de una manera que la observación pasiva nunca podría. Lo que nos lleva al tercer mito devastador: la nutrición excesiva. En nuestro afán por hacer que nuestras plantas crezcan rápido y fuertes, cometemos el error de pensar que más fertilizante significa mejor crecimiento. Con el romero, esta mentalidad es literalmente un veneno lento que quemará las raíces, distorsionará el crecimiento, y eventualmente matará tu planta mientras tú sigues preguntándote por qué se ve tan infeliz. El romero es una planta de crecimiento lento por naturaleza, adaptada a suelos pobres en nutrientes. Cuando le das fertilizante regular para plantas de interior, estás forzando un crecimiento acelerado que su estructura no puede sostener. Las ramas se vuelven blandas y quebradizas,
Las hojas pierden su aroma característico, y la planta se vuelve susceptible a enfermedades que normalmente nunca la afectarían. La acción correcta comienza con entender que menos es más. Durante los primeros 6 meses después de adquirir o trasplantar tu romero, no añadas ningún fertilizante. La tierra fresca ya contiene suficientes nutrientes para sostener un crecimiento saludable. Después de ese periodo inicial, usa un fertilizante líquido balanceado diluido a la mitad de la concentración recomendada en la etiqueta. Aplica esto solo una vez al mes durante la temporada de crecimiento activo, de primavera a principios de otoño. De octubre a febrero, detén completamente la fertilización. El método de aplicación es crucial. Nunca apliques fertilizante a tierra seca, porque las sales concentradas pueden quemar las raíces inmediatamente. En lugar de eso, riega tu planta normalmente primero. Espera 1 hora, luego aplica la solución diluida de fertilizante. Esto permite que las raíces absorban los nutrientes de manera segura. El error específico que debes evitar es usar fertilizantes con alto contenido de nitrógeno. Estos productos están diseñados para plantas de follaje que queremos que crezcan rápidamente, pero en el romero producen un crecimiento débil y quebradizo. Busca fertilizantes con una proporción balanceada como 5-5-5 o uno específico para hierbas. Mantener la nutrición adecuada significa observar más que aplicar. Si tu romero está creciendo lentamente pero mantiene un color verde grisáceo saludable y un aroma fuerte, está recibiendo exactamente lo que necesita. Si las puntas de las hojas se vuelven marrones después de fertilizar, estás usando demasiado o con demasiada frecuencia. Enjuaga la tierra con agua abundante para diluir el exceso de sales. El secreto de los chefs italianos: ellos mantienen sus plantas de romero ligeramente hambrientas a propósito. Este estrés nutricional moderado fuerza a la planta a producir más aceites esenciales en sus hojas, resultando en un sabor más intenso y complejo. Pero nuevamente, esto es un equilibrio delicado: suficiente hambre para intensificar el sabor, no tanta como para debilitar la planta. Integra la fertilización en el ciclo natural de tu planta. Observa cuando aparece el crecimiento nuevo en primavera. Y ese es tu señal para comenzar el programa mensual ligero. Cuando el crecimiento se ralentiza en otoño, detente. Esta sintonía con los ritmos naturales de la planta crea una relación mucho más gratificante que seguir ciegamente un calendario. Lo que nos lleva al cuarto mito sorprendente: el tamaño de la maceta como progreso. Todos hemos cometido este error. Compramos una pequeña planta de romero en el vivero, la llevamos a casa, y en nuestro entusiasmo por darle más espacio para crecer, la trasplantamos inmediatamente a una maceta enorme. Parece lógico: más espacio, más crecimiento. Pero con el romero, esta lógica está completamente invertida, y ese trasplante prematuro es una sentencia de muerte lenta que pocas plantas sobreviven. El romero prefiere estar ligeramente apretado en su contenedor. Sus raíces necesitan sentir resistencia, necesitan encontrar los límites de su espacio, porque ese contacto constante con las paredes de la maceta estimula la producción de hormonas que regulan el crecimiento superior. Cuando le das demasiado espacio demasiado pronto, las raíces se extienden buscando los límites, descuidando el desarrollo del follaje, y la tierra retiene demasiada humedad por demasiado tiempo, creando las condiciones perfectas para la pudrición de raíces. La acción correcta comienza con la paciencia. Cuando traes a casa una nueva planta de romero, déjala en su maceta original durante al menos un mes. Permítele aclimatarse a su nuevo ambiente sin el estrés adicional del trasplante. Observa cómo se comporta. ¿Las hojas están perdiendo color? ¿El crecimiento se ha detenido? Esta información te dirá más sobre las condiciones de tu hogar que cualquier guía genérica. Cuando llegue el momento del trasplante, elige una maceta que sea solo de 2 a 5 centímetros más ancha en diámetro que la actual. Prefiero las macetas de terracota porque respiran, pero cualquier material con excelente drenaje funciona. Asegúrate de que tenga múltiples agujeros de drenaje en el fondo, no solo uno. La técnica de trasplante es crucial. No simplemente saques la planta y la coloques en tierra nueva. En lugar de eso, masajea suavemente el cepellón para aflojar las raíces que están dando vueltas. Si encuentras una masa densa de raíces en la base, haz 4 cortes verticales superficiales con un cuchillo limpio, cada corte de aproximadamente 1 centímetro de profundidad. Esto estimulará a las raíces a crecer hacia afuera en lugar de continuar en círculos. El error específico que debes evitar es enterrar el tallo principal. El romero es susceptible a la pudrición del tallo si se planta demasiado profundo.
Mantén el nivel del suelo al mismo punto donde estaba en la maceta anterior, o incluso ligeramente más alto. La base del tallo leñoso debe quedar completamente por encima de la línea del suelo. Mantener el tamaño adecuado significa entender que el romero crece lentamente. No esperes tener que trasplantar cada año. Una planta saludable puede estar perfectamente contenta en la misma maceta durante 2 o 3 años antes de necesitar más espacio. Los signos de que necesita un trasplante incluyen raíces que salen por los agujeros de drenaje, tierra que se seca extremadamente rápido, en menos de 2 días, o crecimiento detenido a pesar de condiciones adecuadas. El secreto de los cultivadores mediterráneos. Ellos mantienen sus plantas de romero en macetas relativamente pequeñas durante toda la vida de la planta, pero las trasplantan anualmente con tierra fresca. Este refresco del suelo, sin aumentar el tamaño del contenedor, mantiene las raíces saludables y el crecimiento controlado, resultando en plantas más compactas y productivas. Integra el concepto de contención cómoda en tu filosofía de cultivo. En lugar de ver la maceta como una prisión que limita el crecimiento, velo como un entorno de entrenamiento que fortalece la planta. Esta mentalidad cambia completamente cómo interactúas con tu romero, desde querer liberarlo con macetas más grandes, a entender que su felicidad depende de límites bien definidos. Lo que nos lleva al quinto mito, probablemente el más invisible de todos. El aire estancado como asesino silencioso. Piensas en la luz, piensas en el agua, piensas en la tierra, pero ¿cuándo fue la última vez que consideraste seriamente la calidad del aire alrededor de tu romero? En interiores, especialmente en espacios modernos bien aislados, el aire puede volverse tan estancado que literalmente sofoca a tu planta, creando el ambiente perfecto para enfermedades fúngicas que nunca verías venir hasta que sea demasiado tarde. El romero es una planta del Mediterráneo, acostumbrada a brisas constantes que acarician sus hojas, aire que se mueve libremente alrededor de sus ramas. En nuestras casas cerradas, ese aire se queda quieto, permitiendo que la humedad se acumule en las hojas, que los patógenos se establezcan, y que la transpiración de la planta se ralentice hasta casi detenerse. El resultado son hojas que desarrollan moho polvoriento, tallos que se debilitan, y una planta que parece simplemente decaída sin razón aparente. La acción correcta comienza con crear movimiento de aire suave pero constante. No necesitas un ventilador industrial soplando directamente sobre tu planta. De hecho, eso podría ser peor, secando las hojas demasiado rápido. En lugar de eso, coloca un pequeño ventilador de oscilación en la habitación, configurado en la velocidad más baja, apuntando hacia la pared o el techo, no directamente a la planta. El objetivo es crear una circulación general, no un viento directo. Si no quieres usar un ventilador, hay alternativas creativas. Coloca tu romero cerca de una ventana que abres regularmente, pero no directamente en la corriente de aire. O si tienes un sistema de aire acondicionado o calefacción con rejillas de ventilación, coloca la planta lo suficientemente cerca para recibir el flujo de aire indirecto, cuando el sistema esté funcionando. El error específico que debes evitar es agrupar tu romero con otras plantas en un rincón sin circulación de aire. Aunque las plantas benefician de cierta humedad colectiva, el romero prefiere su propio espacio. Dale al menos 30 centímetros de espacio libre, en todos los lados para permitir que el aire circule libremente alrededor de todo el follaje. Mantener la calidad del aire significa también controlar la humedad ambiental. El romero prefiere niveles de humedad bajos a moderados, entre 40% y 60%. Si vives en un clima muy húmedo, considera usar un deshumidificador en la habitación, especialmente durante la noche cuando la humedad tiende a aumentar. Si por el contrario el aire es muy seco, no rocíes las hojas directamente, ya que esto puede promover enfermedades. En lugar de eso, coloca una bandeja con agua y jarros cerca de la planta para aumentar la humedad de manera indirecta. El secreto que pocos mencionan, la circulación de aire adecuada, no solo previene enfermedades, sino que también fortalece físicamente los tallos de tu romero. El movimiento suave constante hace que la planta desarrolle tejidos más robustos, similar a cómo el ejercicio fortalece nuestros músculos. Una planta que crece en aire estancado desarrolla tallos delgados y quebradizos que se rompen fácilmente. Integra la conciencia del aire en tu rutina diaria. Cada vez que entres en la habitación, nota si el aire se siente pesado o estancado. ¿Las cortinas se mueven? ¿Hay algún flujo perceptible? Esta conciencia no solo beneficiará a tu romero, sino a tu propia salud respiratoria también. Una planta que respira bien en un espacio que respira bien,
crea un círculo virtuoso de bienestar. Lo que nos lleva al sexto mito, el que puede parecer contradictorio: la estabilidad como enemigo. Todos buscamos darle a nuestras plantas un lugar perfecto y dejarlas allí para siempre. Encontramos ese punto soleado junto a la ventana, colocamos la maceta y declaramos: aquí te quedarás. Pero el romero, como muchas plantas mediterráneas, se beneficia de ciertos cambios estacionales en su ubicación, y esa permanencia absoluta puede convertirse en una trampa que limita su potencial año tras año. El romero experimenta ciclos naturales en su hábitat silvestre, que incluyen cambios en la intensidad y duración de la luz, variaciones de temperatura, e incluso diferencias en la calidad del aire según la temporada. Cuando lo mantenemos en exactamente el mismo lugar con exactamente las mismas condiciones durante todo el año, alenegamos estos ciclos naturales, y la planta puede entrar en una especie de letargo perpetuo, nunca alcanzando su máximo vigor o producción de aceites esenciales. La acción correcta comienza con aceptar que tu romero necesita un cambio de escenario estacional. En primavera y verano, cuando la luz es más intensa y los días más largos, colócalo en tu lugar más soleado, preferiblemente una ventana orientada al sur donde reciba al menos 6 horas de luz directa. Si es posible, incluso llévalo al exterior en un patio o balcón protegido durante los meses más cálidos. En otoño, cuando la luz comienza a disminuir, muévelo a un lugar donde reciba luz brillante pero indirecta. Una ventana orientada al este es ideal ahora, captando el sol matutino suave, pero evitando la intensidad del mediodía. Este cambio simula la transición natural hacia el invierno en su hábitat nativo. En invierno, cuando los días son más cortos y la luz es más débil, tu romero puede beneficiarse de estar más cerca de la fuente de luz artificial. Colócalo donde reciba tanto sol natural como sea posible, pero complementa con una lámpara de crecimiento si notas que el crecimiento se detiene completamente. La clave aquí es mantenerlo activo, pero no forzar un crecimiento vigoroso. El error específico que debes evitar es mover la planta constantemente. Los cambios deben ser estacionales, no diarios o semanales. El romero necesita tiempo para adaptarse a cada nueva ubicación, y moverlo con frecuencia crea estrés, que puede manifestarse como caída de hojas o crecimiento detenido. Planifica 2 o 3 movimientos principales por año, no docenas de ajustes menores. Mantener esta movilidad estratégica significa observar cómo responde tu planta a cada ubicación. ¿Las nuevas hojas en verano son más aromáticas? ¿El crecimiento de otoño es más compacto? Estas observaciones te guiarán para refinar las ubicaciones año tras año, creando un ciclo cada vez más beneficioso para tu planta específica en tu casa específica. El secreto de los jardineros que mantienen romeros durante décadas. Ellos rotan no solo la ubicación de la planta, sino también su orientación respecto a la luz. Cada vez que trasplantan o cambian la maceta de lugar, giran la planta un cuarto de vuelta en relación a su orientación anterior. Esto asegura que todos los lados reciban luz uniforme con el tiempo, previniendo que la planta se incline hacia la fuente de luz. Integra esta filosofía de cambio estratégico en tu calendario de jardinería. Marca en tu calendario cuándo moverás tu romero para cada temporada. Esta planificación transforma lo que podría parecer un trabajo adicional en parte integral del ciclo natural de cuidado, creando una relación más dinámica y consciente con tu planta. Lo que nos lleva al séptimo y último mito, el más sutil pero quizás el más transformador de todos: la cosecha como extracción en lugar de conversación. La mayoría de nosotros tratamos la cosecha de romero como una transacción. Necesito hierbas para mi receta, corto algunas ramitas, fin de la historia. Pero esta mentalidad de extracción ignora completamente el diálogo que puedes establecer con tu planta. Puede aumentar dramáticamente tanto la calidad como la cantidad de tu cosecha, creando una planta más vigorosa que produce más de lo que necesitas en lugar de apenas suficiente. El romero responde a la cosecha no como una pérdida, sino como una señal. Cada corte que haces le dice a la planta exactamente dónde debe enfocar su energía de crecimiento. Corta en el lugar correcto, y estimulas un brote nuevo justo debajo del corte. Corta en el lugar incorrecto, y creas un punto muerto. Cosecha muy poco, y la planta se vuelve leñosa y de crecimiento lento. Cosecha demasiado, y la entra en shock del que puede no recuperarse. La acción correcta comienza con cambiar tu mentalidad de tomar a interactuar. Cuando te acerques a tu romero para cosechar, primero obsérvalo por un momento. ¿Dónde está el crecimiento nuevo más vigoroso?
¿Qué ramas están comenzando a volverse leñosas y necesitan ser estimuladas? Tu objetivo no es simplemente obtener hierbas, sino guiar la forma y el vigor de la planta. La técnica de cosecha es específica. Usa siempre tijeras limpias y afiladas. Nunca arranques con los dedos. Busca una rama que tenga al menos 15 centímetros de largo. Identifica un punto donde haya un par de hojas saludables, y corta justo por encima de ese par, dejando aproximadamente medio centímetro de tallo por encima de las hojas. Este corte preciso estimulará 2 nuevos brotes desde ese punto, creando una ramificación que hace la planta más tupida. El momento del día también importa. Cosecha temprano en la mañana, después de que el rocío se haya secado, pero antes de que el calor del día intensifique. En este momento, los aceites esenciales están en su máxima concentración en las hojas, resultando en el mejor sabor y aroma. Si debes cosechar más tarde, al menos evita las horas más calurosas del día. El error específico que debes evitar es cosechar más de 1/3 de la planta en una sola sesión. Esto es especialmente importante con plantas jóvenes o que se están recuperando de estrés. Distribuye tu cosecha alrededor de la planta en lugar de concentrarte en un área. Y nunca coseches todas las ramas nuevas a la vez. Deja siempre suficiente follaje para que la planta pueda seguir fotosintetizando eficientemente. Mantener una cosecha sostenible significa también saber cuándo no cosechar. Si tu planta muestra signos de estrés, hojas descoloridas, crecimiento detenido, tallos quebradizos, déjala en paz hasta que se recupere. Forzar una cosecha de una planta debilitada solo empeorará su condición y resultará en hierbas de calidad inferior. El secreto que transformará completamente tu cosecha. Después de cortar cada ramita, frota suavemente las hojas entre tus dedos y huele. Esta simple acción no solo libera el aroma, sino que también te da información invaluable sobre la salud de tu planta. El aroma es fuerte y claro. Excelente. Es débil o desagradable. Tu planta puede estar estresada o enferma. Esta retroalimentación instantánea te permite ajustar tu cuidado en tiempo real. Integra la cosecha en tu ritual culinario de una manera consciente. En lugar de ir corriendo a la planta cuando ya tienes la sartén caliente, planea con anticipación. Revisa tu romero un día antes de que planees cocinar. Identifica qué ramitas cosecharás. Esta anticipación no solo resulta en una mejor cosecha, sino que también te conecta con el ciclo de tu comida de una manera profundamente satisfactoria. Ahora, después de desmontar estos 7 mitos masivos, hay 3 principios fundamentales que separan a quienes simplemente mantienen romero vivo de quienes cultivan ejemplares exuberantes, aromáticos y productivos año tras año. Estos no son consejos adicionales, son los cimientos sobre los cuales todo lo demás se construye. El primer pilar fundamental es la calidad del agua, no solo la cantidad. El 87% de los problemas de crecimiento del romero pueden rastrearse directa o indirectamente a la calidad del agua que usamos. El agua del grifo, especialmente en áreas urbanas, contiene cloro, fluoruro y minerales que se acumulan en la tierra con el tiempo, alterando el pH y creando condiciones tóxicas para las raíces. La solución comienza con dejar reposar el agua durante 24 horas antes de usarla. Esto permite que el cloro se evapore naturalmente. Mejor aún, usa agua filtrada o agua de lluvia recolectada. Si solo tienes agua del grifo, al menos déjala en un recipiente abierto durante un día completo antes de regar. Pero hay un paso más que pocos toman: ajustar la temperatura del agua. El romero, como planta mediterránea, prefiere agua a temperatura ambiente o ligeramente fresca, nunca fría. El agua fría del grifo puede choquear las raíces, ralentizando la absorción de nutrientes. Llena tu regadera después de cada riego y déjala reposar hasta la próxima vez, asegurando que siempre esté a temperatura ambiente. Los signos de problemas de calidad del agua son sutiles pero distintivos. Un depósito blanco en la superficie de la tierra o en los bordes de la maceta, hojas con puntas marrones a pesar de un riego adecuado, o un crecimiento general lento y apagado. Si ves estos signos, considera enjuagar la tierra con agua destilada durante tu próximo riego, para lixiviar el exceso de sales. El segundo pilar es la salud de las raíces como indicador principal. Nos enfocamos tanto en el follaje que olvidamos que lo que sucede bajo la tierra determina el 90% de la salud de la planta. Las raíces del romero son particularmente sensibles, y aprender a escucharlas puede prevenir problemas meses antes de que se manifiesten en las hojas. Establece un ritual de inspección de raíces cada 6 meses, y saca suavemente la planta de su maceta examinando el cepellón.
Las raíces saludables son blancas o color crema, firmes al tacto, y se extienden uniformemente hacia los bordes del cepellón. Las raíces problemáticas son marrones, negras, blandas o viscosas, y a menudo emiten un olor desagradable. Si encuentras raíces dañadas, no entres en pánico. Usa tijeras esterilizadas para recortar las secciones enfermas, cortando hasta encontrar tejido sano y blanco. Sumerge las raíces restantes en una solución de 1 parte de peróxido de hidrógeno al 3% y 4 partes de agua durante 10 minutos antes de replantar en tierra fresca. Este baño desinfecta y estimula el crecimiento de nuevas raíces. La prevención es siempre mejor que el tratamiento. Asegúrate de que tu mezcla de tierra drene excepcionalmente bien, y nunca dejes que la planta se asiente en agua estancada. Si usas un platillo debajo de la maceta, vacíalo siempre 15 minutos después de regar. Esta simple práctica previene la mayoría de los problemas de pudrición de raíces. El tercer pilar es la estabilidad ambiental inteligente. El romero prospera en condiciones consistentes, pero consistente no significa estático. Significa cambios predecibles y graduales que imitan su entorno natural. La mayor estabilidad que puedes proporcionar es un patrón de cuidado regular, no una ubicación física inmutable. Comienza con la temperatura. El romero prefiere días cálidos K24 grados C y noches frescas K. Esta diferencia día-noche es crucial para un metabolismo saludable. Si tu casa mantiene una temperatura constante las 24 horas, considera mover tu planta a un lugar donde experimente naturalmente esta variación, como